Bienvenidos sean todos al año de 1895. El día de hoy les vamos a presentar una partida disputada en el torneo de Hastings. Básicamente es la segunda ronda de dicho torneo. Para quienes no lo conozcan, el torneo de Hastings es prácticamente el torneo más relevante del siglo XIX de ajedrez, precisamente porque ahí se encontraba un cuarteto estelar disputado entre Steinitz, Lasker, Chigorin, Tarrasch. Entonces, básicamente eran titanes del ajedrez disputándose en un tablero y bastante fuego, bastante emoción, partidas bastante instructivas, muy clásicas, hoy en día inmortales, pero lo importante es que entre tanto show se presenta un joven desconocido hasta ese entonces que se llama Harry Nelson Pillsbury, y todos decían, oye, ¿qué onda? ¿Cómo juega este chavo? Bueno, la primera partida que disputó contra Chigorin la terminó perdiendo, pero en la segunda partida hagan de cuenta que básicamente esa derrota anterior lo agarró como motivación y parecía un misil, este personaje ajedrecista bastante impresionante de su empeño, lo vamos a ver más adelante. Entonces, piezas blancas para Harry Nelson Pillsbury, piezas negras para Siegbert Tarrasch. Vamos a comenzar la partida con D4, D5, C4, E6, caballo C3 y caballo F6. A esto se le conoce como la línea normal o defensa normal dentro del gambito de dama declinado. Recuerden que aquí tenemos nuestro típico esquema de gambito de dama. Muy bien. Lo curioso aquí es que Tarrasch en su momento, en el año 1895, jugaba esto, pero más adelante desarrolló la jugada C5, que hoy en día le conocemos como la defensa Tarrasch, es decir, un epónimo en nombre a dicho creador. Pero bueno, se jugó caballo F6, alfil G5, alfil E7. Alfil E7 es bueno y de hecho es lo más empleado. Una respuesta que también debemos de considerar es precisamente caballo BD7, bastante curioso y fue desarrollado por el mismo Pillsbury. Pero bueno, vamos a continuar con alfil E7, caballo F3, caballo BD7. Ahora sí, torre C1. Torre C1 es interesante ver este torre C1 precisamente porque desde aquellos años ya estamos viendo cómo están agarrando las nociones de lo que hoy en día conocemos como el ajedrez moderno. Y de hecho no nos debería de sorprender porque fueron estos maestros quienes permitieron que nosotros pudiésemos jugar el ajedrez como lo realizamos de esta manera, utilizando las reglas del ajedrez moderno y del ajedrez hipermoderno. Enroque corto, E3 y B6. B6 me parece un poquito... A ver, es que es ideal. Básicamente B6 lo que hace es preparar un C5 o bien un fianqueto agarrando la gran diagonal. Sí, el detalle es que hoy en día se prefiere jugar algo más ortodoxo, como por ejemplo C6, ¿de acuerdo? Con ideas de jugar algo como caballo E4 y tras H6 alfil H4. El caballo va a estar bastante bien situado en dicho centro y el centro de las negras es muy difícil de romper. Si bien es cierto que vamos a tener una deficiencia con el alfil de C8, es fácil de resolver si sabemos jugar metodológica y posicionalmente hablando. Pero bueno, en la partida se jugó B6, C por D5, E por D5, alfil de 3. Buena jugada. Los alfiles generalmente tienen líneas en las cuales hacen mayor propósito y ese mayor propósito va derivado de su criterio de movilidad. Entre más casillas se pueda mover el alfil, más casillas va a controlar y entre más casillas controle, mayor va a ser el ataque. Generalmente decimos que para blancas la casilla del alfil se encuentra en la tercera fila y para negras se encuentra en la sexta fila. Bastante importante y es un concepto que hasta hoy en día se sigue utilizando. Alfil B7. Un detalle bastante importante. Siempre que se realicen jugadas como B6, como B3, como G3, como G6, es para fianquetar el alfil, bien sea por B7 o bien sea por A6. A6 no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque claramente si alfil A6, alfil por A6 y literalmente perdemos pieza, ¿verdad? Entonces, importante. Pero bueno, en esta partida se jugó alfil B7, enroque corto y C5. C5 es una jugada, más allá de una jugada mala, en realidad termina siendo una jugada bastante interesante, una jugada bastante agresiva y bastante filosa, a lo que Pillsbury respondió con torre E1. Torre E1 sinceramente se le considera como una pérdida de tiempo grave. ¿Por qué? Porque en este tipo de posiciones no podemos perder tiempos, no podemos realizar jugadas pasivas, tenemos que seguir los principios básicos del hiperdesarrollo propuestos por Richard Reti y todas esas cosas. Pero el detalle es que, siendo honestos, hoy en día lo decimos muy objetivamente y sí, de que, no tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, no tienes que hacer esto. Pero la cuestión es que salir de la teoría es muy difícil y salir de una apertura es bastante complejo a estos niveles. ¿Qué se recomendaba? Jugarlo como caballo E5 y tras caballo por E5, D por E5, caballo E4 y aquí las blancas se mantienen bastante bien, sin pérdida de tiempo, sobre todo porque esta torre a mí me gustaría que estuviese en F, al menos de momento. Pero con E1, básicamente reforzando y apoyando el avance de dicho peón, permite este C4. Bueno, C4 no es la jugada más ideal en realidad.
¿Por qué? Porque C4 crea un peón rezagado en D5 y termina bloqueando toda la diagonal del alfil de B7 durante un largo periodo de tiempo. Esta debilidad crónica se va a hacer más evidente más adelante. ¿Qué era un poquito mejor? Bueno, un poquito mejor era algo como C por D4, E por D4, caballo E4, alfil por E7, dama por E7, dama B3, caballo de F6, caballo E5, caballo por C3, caballo G6, ganando un tiempo sobre la dama, recuerden, dama D6, caballo E7, jaque, rey H8, y bueno, dama por C3 con ideas de infiltración en C7. Bastante interesante la idea y muy complejo, muy filoso el juego, pero en la partida se jugó C4 tras alfil B1. Esto es una ligera imprecisión porque hoy en día esto de aquí, esto que le estoy enseñando se ha jugado muchas veces, se ha jugado bastante, cientos de veces, cientos de veces. Y bueno, sabemos que alfil B1 no es lo más ideal. Lo que hoy en día se juega es alfil F5. Es la línea moderna dentro de este esquema. Pero bueno, se jugó alfil B1, tampoco está tan mal, pero hoy en día ya se juega otra cosa de una manera más moderna, repito. A6, caballo E5, B5, F4, torre E8, dama F3 y caballo F8. Buena jugada. Una jugada muy interesante y esta jugada es tipiquísima. O sea, el conductor de las negras, Tarrasch, acaba de jugar caballo F8 y yo prácticamente estoy diciendo, esto lo sacó de Steinitz. Y sí, precisamente Steinitz se categorizaba y se clasificaba como esos jugadores que realizaban movimientos de retroceso de caballo hasta la octava fila o hasta la primera fila, dependiendo de qué jugaras, si negras o blancas. El detalle aquí es que tiene bastantes ideas, básicamente repliega, es una defensa bastante económica por parte de las negras, pero digo económica pero funcional. El caballo F8 básicamente repliega las piezas un poquito para ir dirigiendo todas las piezas, como por ejemplo el alfil de E7, hacia el flanco de dama, por ejemplo. Este alfil que se encuentra en E7 perfectamente se puede venir a G8 y tras un G6, alfil G7 y el alfil en G7 ya estaría apuntando a toda la diagonal de A1 y bueno, el caballo por ejemplo de F6 se puede ir a E4 tapando, cerrando, dándole mayor criterio de movilidad al alfil de B7 y de poquito en poquito se puede ir desarrollando la posición. Un plan muy complejo, pero bastante interesante. Caballo E2, caballo E4, alfil por E7, torre por E7, alfil por E4, D por E4. Dense cuenta que este alfil todavía no está jugando. Es algo preocupante y ya debemos de prestarle atención. Dama G3, F6. Obviamente aquí este caballo debe ser replegado y se replega a H4. Perdón, a G4. Buena jugada. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí prácticamente están forzando a las negras a jugar rey H8. En caso de que se jugase algo como F5, caballo H6 jaque, rey H8, caballo por F5 y se pierde un peón central, bueno, central periférico bastante importante. Esto es un detalle sumamente relevante, no tenemos que soltar ninguna pieza. Bueno, pero en la partida se jugó rey H8, buena jugada, F5, dama D7, torre F1, torre D8. Este torre D8 me parece un poquito dudoso, honestamente y con respeto. Había que considerar la jugada torre a E8, buena jugada. Pero bueno, se jugó torre D8, torre F4, dama D6, dama H4, torre de E8. Dense cuenta que ahora sí la mandan a D8. El detalle es ese, que se pierde un tiempo. Este tiempo le va a hacer falta a Tarrasch en un futuro. Caballo C3, alfil D5, caballo F2, dama C6, torre F1. Me hubiera gustado un poquito más ver algo como caballo por D5 y dama por D5, caballo H3, torre C8, G4, B4. Y si se dan cuenta, las piezas del negro están atacando sobre el flanco de dama, gracias a esta jugada de caballo F8 que permitió el desenlace. Y las piezas del blanco están jugando por el flanco de rey, es decir, están jugando básicamente en planos opuestos. Muy filoso esta variante, pero bueno, se jugó torre F1, lo que permite este B4. Y tras caballo 2, dama 4, una jugada bastante interesante. Era un poquito más preciso jugar directamente C3, buena jugada, precisamente porque tras B por C3, no capturar con peón, pero sí hacer alfil C4. Dense cuenta que se está amenazando con ganar el caballo de E2. Entonces, tras torre E1, alfil por E2, torre por E2, B por C3, y este peón pasado puede generar muchos problemas. Pero bueno, en la partida se jugó caballo E2, dama 4, caballo G4, caballo D7, torre 4, F2. Este movimiento de torre básicamente lo que está haciendo es proteger al peón de B2 y dejarle la casilla de F4 al caballo de E2. Muy importante darle chance a sus piezas. Y bueno, precisamente como ya no se está amenazando nada importante y como ya se está defendiendo el asunto, precisamente se puede realizar la jugada rey G8. Caballo C1, C3, buena jugada, presionando y manteniendo la iniciativa por parte del flanco o los peones o la posición estructural de los peones por el flanco de dama. Muy bien.
Tras B3, dama C6, H3, A5, caballo H2, A4, buena jugada. Si se dan cuenta, los peones de las negras, los peones de Tarrasch están arrasando por el flanco de dama para no darle tiempo a las blancas, para no darle tiempo a Pillsbury de seguir desarrollándose. G4, A por B3, A por B3, torre A8, generando una presión sobre una columna abierta, que es siempre buena idea. G5, torre A3, intentando ganar dicho peón. ¿Cuál? El de B3. Dense cuenta que se está amenazando con torre y con alfil. Caballo G4 y alfil por B3. Un error grave, no porque sea un error grave como tal, sino porque omite un detalle. Lo que se tenía que hacer era preciso jugar F por G5, porque tras dama por G5, caballo F6, y aquí las blancas prácticamente están perdidas. No es que estén perdidas, es que no tienen ataque. Les hace falta ataque y ese ataque lo van a utilizar las negras. El detalle es que si se juega alfil por B3, esto es malo porque iguala la partida. Les da chance a las blancas de continuar con un ataque y un ataque tan importante como torre G2. Dense cuenta que esta torre ya se está alineando con el rey que se había regresado de H8 a G8. Se está amenazando con abrir la columna. Se va a tener columna abierta sobre G, vamos a tener una fuerte presión sobre H, ya se encuentra el caballo listo para saltar a cualquier lado, bien sea F6 o H6, entonces por eso es un error, no había que capturar. Recuerden que siempre hay que tener bastante criterio honrado en función de eso, no hay que ser golosos. Pero bueno, rey H8, G por F6, G por F6, error grave, ¿por qué? Porque de nuevo abre la columna, aunque siendo honestos, no era fácil de ver cuál era la jugada adecuada. Bueno, caballo por B3, ok, esto se puede, en realidad no hay prisa. Como el ataque ya está armado, tampoco hay que ser tan apresurados en este asunto. Torre por B3, caballo H6, torre G7, torre por G7, rey por G7, dama G3 jaque. Buena jugada. Si se dan cuenta, dama G3 jaque está prácticamente forzando que el negro capture en H6. Lo cual uno puede decir, oye, pero eso no está mal para las negras, para las blancas, porque, o sea, ¿sacrificaron un caballo? Sí, lo sacrificaron, pero el detalle es que como compensación encierran al rey en H6, en H5 y en H4. El rey ya no va a salir de ahí. Es más fácil dar mate con un rey atrapado que un rey que se puede ir por todo el tablero y defenderse junto con todas sus piezas, ¿de acuerdo? Entonces, esa compensación es bastante importante. Muy bien, entonces rey H1, torre, dama D5, torre G1, dama por F5, torre H4, buena jugada. Y dense cuenta que aquí va a haber un patrón muy importante. Tras dama H4 jaque y dama H5, un error grave sería capturar con dama. Porque entonces sí estaríamos sacrificando el caballo anteriormente comentado. Más bien se tiene que jugar dama F4 jaque y la única manera de defender y que no se mate es con torre G5. Por eso hicimos torre G1, para entonces capturar la dama, es decir, torre por G5 y tras F por G5, dama D6, jaque rey H5, dama por D7, C2 y dama por H7, jaque mate. Dense cuenta que claramente estaba una casilla de coronar, pero Pillsbury lo tenía todo perfectamente controlado. Esta es una partida bastante magistral, una partida bastante instructiva. Espero que les haya gustado mucho y sobre todo dense cuenta de el poder de la perseverancia de Pillsbury. Él definitivamente estaba combatiendo con personas de pesos pesados, personas que definitivamente se la habían pasado toda su vida jugando ajedrez, y él llega, un joven, adolescente, bueno, más bien adulto, desconocido hasta la era, y arrasó con bastantes de los maestros respetadísimos de aquella era. Muy bien, muchísimas gracias por haber visualizado. Me dio muchísimo gusto verlos. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.